Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cuál es el error, si usted ve que es por error lo del presidente, el error de Glass, el vicepresidente, señor ingeniero Glass, vicepresidente? El error. No creo que sea error. No sé qué opine usted. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, doctor Calero, y a su audiencia. Mire, Gonzalo, uno se queda estupefacto. Perplejo, sí. Perplejo ante la situación del país. La corrupción es una gangrena que se ha tomado todo el cuerpo social. Este país está tan podrido por la corrupción, está engangrenado. Es monstruoso. Todos los días salen nuevas revelaciones, unas bien hechas, otras mal hechas, pero todas apuntan a que es un país corrupto hasta la médula en el sector público, Es una verdadera... ¿Y por qué no en el sector privado que ha querido el presidente Correa transferir también? No. En el sector privado están los que a los humildes trabajadores les han dañado, algo así ha mencionado reiteradamente. Obviamente, pero yo no he visto ninguna acusación concreta contra el sector privado. ¿Quién? Concreta no, ni ha mencionado ningún nombre, ni a ningún grupo empresarial, etcétera. Ya. Pero pongámonos en una situación. Mire, Gonzalo, el país es el hazmerreír de América. Un país que tuvo una enorme bonanza y la dilapidó en corrupción, ineficacia. Todos los países hay corrupción, el incremento de los precios de las materias primas y toda América Latina, el tercer mundo, somos productores de materias primas, tuvimos dinero. Obviamente en muchos países se desvió ese dinero hacia la corrupción, el resto se utilizó. Bien, pero todos los países, cuando se dan cuenta que esta bonanza fue aprovechada por gente para robar, está tratando de mejorar, está tratando de decir, no sigamos en esta situación, no nos vayamos al abismo, paremos, busquemos la justicia. Mire el Brasil, a una presidenta de la República la sacaron por sus implicaciones en la corrupción. El ídolo, el señor Lula, es ahorita un paria, muy probablemente irá a la cárcel. El Poder Judicial en Brasil contra la corrupción. En Perú hay un pedido para que el señor Toledo lo metan a la cárcel porque está implicado en la corrupción. En la República Dominicana hay presos, en Panamá hay presos, en Chile hay sospechas, pero todo el mundo buscando la verdad y la justicia, parar este cáncer. Aquí nada, mentiras. No, aquí no ha pasado nada, son culpa de la prensa. O sea, el único país que en lugar de buscar la luz se mete a la tiniebla y sigue con la corrupción es el Ecuador, les soy sincero. ¿Qué hacen las autoridades? Encubrir, decir no pasa nada. Mire, me he quedado realmente atónito y cualquier que lea los mails del señor presidente de la República con Pareja Llanosel debe quedarse atónito de la actitud del presidente de la República. Cuando sabe de la corrupción, en lugar de decir, combátanla, metan preso a los culpables, ¿sabe qué dice? Barriga, no sé qué, a un hombre que tiene ahí de publicidad, tápame esto, ataca a Villavicencio, saca ese video mentiroso sobre las bondades de la repotenciación. Cuando está comprobado, hay presos de que la obra que debía costar $180 millones, la repotenciación de la refinería, porque por más un nombre sonoro que le pusieron repotenciación, es solo cambio de unas pequeñas piezas, no es hacer otra refinería, eso debía costar $180 millones. Digo usted que cueste el doble, porque en el Ecuador las cosas cuestan el doble, normal, 360, pero no los 2.600, está Orbi probado el sobreprecio y el robo. Hay cuentas
hay depósitos de los contratistas a los funcionarios de Petroecuador de coimas, y el presidente de la República, en lugar de indignarse y decir combatan la corrupción, dice tápenla. Barriga, creo que es un sabueso que tiene la SERCOM, no sé qué, ataca a Villavicencio, saca el video mentiroso en donde dice que esto es una maravilla. El presidente de la República, eso es tapar la corrupción, con todo respeto. Este país está podrido desde la cabeza. ¿Y cómo debe el pueblo ecuatoriano procesar, es la palabra, procesar estas denuncias en simultáneo? Gonzalo, buenos días a los oyentes, Un honor tenerlo, a los doctor presentes, Calero. un gusto compartir con Fernando. Excelente pregunta la suya, luego de una larga introducción. Gonzalo, es frustrante y enojoso hacer análisis y opinión en el marco de una crónica roja petrolera. Porque los temas importantes del petróleo, de la política petrolera, deberíamos estarlo discutiendo como lo hemos discutido durante años en otro contexto, y no en el de una crónica roja petrolera. Con el añadido, y diría la agravante, de que estamos en plena campaña electoral. Campaña electoral en la que aparecen unos salvadores, entre comillas, de la patria y unos prohombres de la denuncia en contra de la corrupción, cuando durante 10 años prácticamente no dijeron esta boca es mía. Y no se trata, mi estimado Gonzalo, de pelear autorías, de pelear el protagonismo sobre las denuncias. Yo creo que quien haya hecho una denuncia, quien hubiera hecho una denuncia, debe haberlo hecho por patriotismo, por los intereses nacionales, y no esperando la figuración ni política ni de otra índole. Y la última semana de la campaña. Y esperando la última. Y no me refiero solo al señor Bucarán. Mire, Gonzalo, yo creo que si hay que reconocer méritos, si hay que reconocer algunos derechos, entre comillas, mire, habría que comenzar por Cleber Jiménez, que hace más de 5 años, y cuando Fernando Villavicencio era su asesor, propuso un juicio político en contra del entonces ministro Pastor, y varios de los elementos estos sobre comercialización del petróleo, sobre contratación petrolera, él ya los planteó. Y el Pastor se fue feliz y contento. Y ahí vamos a ver, y vamos a luego, ¿no es cierto?, a interpelar a esta asamblea. Pero luego también Fernando Villavicencio en su libro y en algunas otras investigaciones en Focus ya advirtieron y dijeron todo esto, y ello les llevó a los dos, ¿no es cierto?, a que fueran perseguidos y que este rato tengan serios problemas. Pero bien, yo digo, no se trata, Gonzalo, entonces de aquí ponerse a pelear y ver quién fue primero y nada, si lo hicieron con auténtico patriotismo. La contaminación esta de las redes también hay que medirla, y hablábamos extra micrófonos, yo le decía mi cierto temor a algún segmento de las redes, porque en las redes se dicen cosas que son y que no son, se endilgan cuestiones que realmente no tienen fundamento. En algunos casos pueden tratarse de simples presunciones, de deducciones, de inferencias, pero que no tienen un respaldo sólido. Y yo creo que no debería actuarse de esa manera, y debería hacérselo con más seriedad y más responsabilidad. Pero no hay crimen perfecto, dice definitivamente la gente. Que no, Gonzalo, y aquí lo hemos dicho. Mire, estos y todos aquellos casos que durante esta semana pudieran revelarse, inclusive que pudieran demostrarse con documentación, con algunas evidencias, yo creo que simple y llanamente son el resultado de un modelo de gestión y de un estilo de gobierno, Gonzalo, que de igual manera aquí lo hemos identificado con claridad. Acuérdese usted cómo se burlaban de los economistas OCP.
ortodoxos, conservadores y prudentes les dijeron. Y resulta que ahora hemos estado en manos de unos economistas que les llamo heterodoxos, noveleros e imprudentes, porque ha sido la heterodoxia en el manejo de la cosa pública, ha sido la novelería en el manejo del Estado y la imprudencia en el manejo de la caja fiscal, lo que ha producido muchos de los problemas que este rato estamos comentando. Esto de la heterodoxia y de la imprudencia implicó, por ejemplo, que generalmente se estuviera caminando al filo siempre de la navaja, siempre casi al margen de la ley, del Estado de Derecho. Y entonces se fueron construyendo una serie de hitos que han marcado un camino para la corrupción. No hay que olvidarse que fue la Asamblea Constituyente la que, por ejemplo, sin tener capacidad legal para ello, dictó, amén de varios de los famosos, unas resoluciones de los mandatos constituyentes, dictó la ley del sistema orgánico, la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual ya se elevó a la categoría de ley orgánica algo que antes fue nada más que materia de un decreto ejecutivo, como es el tema de las alianzas estratégicas que permitían la contratación directa entre empresas estatales. Digo, para citar solamente un ejemplo. ¿Sí? Entonces, se fueron construyendo y se fueron dando. Se dieron unos procesos de renegociación sin tener base legal, por ejemplo. Se permitió, Gonzalo, que una institución que no tenía capacidad constitucional para intervenga en Petroecuador, como fue la Marina. Se forzó el fundamento para la declaratoria del estado de emergencia y luego el estado de excepción. Aquello de declarar en crisis a Petroecuador, una crisis que teóricamente duró más de 2 años el tiempo que estuvo la Marina. Entonces, este tipo de actitudes que digo configuran un estilo y un modelo de gobierno heterodoxos e imprudentes y noveleros, de poner en manos de una institución armada a la más grande empresa del país donde se manejaba la mayor cantidad de recursos, Gonzalo, implica necesariamente que no se estuvo por el camino correcto. Como por ejemplo también, porque de haberse aplicado lo que mandaba la Constitución, Gonzalo, con todos los recursos que ha obtenido el gobierno, los ingresos petroleros, habría tenido un saldo, y le digo, ingresos por exportación de petróleos, ingresos por exportación de derivados, pagando la importación de derivados en los que somos deficitarios, pagando las tarifas a las empresas contratistas del sector petrolero, pagando todos los presupuestos tanto de Petroamazonas como de Petroecuador. En la década al gobierno le quedaba más de 50,000 millones de dólares, pagando todo, estando al día, lo cual no ha sucedido, obviamente. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con la Constitución, no se ha cumplido con la ley, y las empresas públicas deben a contratistas, deben a proveedores. Y esos proveedores y esos contratistas en algún momento van a colapsar, porque generalmente son empresas nacionales que de otro lado, Gonzalo, la Constitución y la ley les permitía un trato más favorable que a las transnacionales. Y a veces se hacen los análisis por atacar en campaña electoral, por ejemplo, a una empresa nacional, se descuida que hay transnacionales que prácticamente han monopolizado los servicios petroleros. Una empresa que por ahí en 2 años, entre 2014 y 2015, facturó más de 1.100 millones de dólares, versus una empresa nacional que no facturó, que facturó menos de 200, sin embargo se ataca a la de 200. Digo, entonces no se ha cumplido con lo que dice la ley, no se ha cumplido con lo que dice la Constitución. Ese es parte del modelo y del estilo de gestión que ha generado este campo para la corrupción. ¿Qué tiene como obligación cívica, por lo menos, una obligación cívica? Vean, distinguidas señoras que me están escuchando, ustedes que son
la gloria de la Revolución Ciudadana. Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Mis invitados, rematan con eso. Gonzalo, yo creo que debemos recordar a los implicados en temas de corrupción, bajo la figura del peculado, de cualquier otro tipo relacionado con la administración pública, de que algunos de esos tipos, especialmente el peculado, son imprescriptibles. Y hay que recordarles a los involucrados en eso, así como a las autoridades que están encubriendo al no cumplir a cabalidad con sus funciones. A ellos hay que recordarles que son delitos imprescriptibles y que en su momento, cuando la nación y sus instituciones estén funcionando a plenitud, ellos tendrán que rendir cuentas. Punto número 1. Punto número 2, sí me parece. ¿Usted se refiere al procurador, al fiscal, al contralor? A todos. Comienzo por la Asamblea Nacional, una asamblea que no fiscalizó y que inclusive dentro de su ámbito ideológico no fueron unos verdaderos revolucionarios, porque los verdaderos revolucionarios practican la crítica y la autocrítica. Claro. Y ellos no tienen noción de lo que es ser revolucionario. Claro. Peor aún, ver más allá de las narices y destruir su propio proyecto con este tipo de actitudes, de omisiones. Comienzo por ahí y sigo para todos los demás, prácticamente sin excluir a nadie. Digo, este es el primer elemento. Y un segundo elemento es que la gente tiene la gran oportunidad de decidir su futuro inmediato el próximo día domingo. Y tiene que hacerlo pensando que el Ecuador no requiere de gobiernos autoritarios ni de atolondrados. Fernando Santos. Coincido con lo que dice el doctor Calero. Mire, literalmente esta es una elección en que uno puede distinguir claramente entre el mal y el bien. Entre un gobierno absolutamente corrupto, incapaz, mentiroso, acomplejado, dañado y malo, y algunas posibilidades de gente decente y seria. Si el pueblo vuelve a votar por sus verdugos y los ladrones que le han robado hasta la esperanza, ¿qué podemos hacer, Gonzalo? Se merece su suerte. Pues el pueblo del 10 de agosto, es el pueblo de la revolución de las alcabalas, el pueblo de la revolución de los ataques, un pueblo digno. Ha caído muy bajo, pero tiene la oportunidad histórica de rescatar la moral y la ética, votando bien este día domingo. Muchísimas gracias por la gentil comparecencia.